Hola, bienvenidos. Nos volvemos a encontrar. Nos volvemos a encontrar. En esta oportunidad vamos a descubrir nuevos conocimientos en el área de ciencias sociales. Estos contenidos, estos conocimientos tienen que ver con nuestro continente, con América. Y por supuesto que después vamos a continuar trabajando con nuestro querido país, la República Argentina. Los invito a recorrer este video conmigo. Bueno, como pueden ver en la filmina, he puesto dos frases. Distintas Américas, un continente, muchas culturas. Estas dos frases, la verdad que me parecieron interesantes porque ¿por qué hablamos de distintas Américas? ¿O por qué hablamos de un continente con muchas culturas? Les cuento que el continente americano es el segundo continente más grande del planeta Tierra. Tiene muchas razas, muchas culturas diferentes, idiomas, pero todos pertenecemos, como les decía recién, a un mismo continente, el continente americano. Pero tenemos que hacer un par de diferencias. Geográficamente, repito, geográficamente el continente americano se divide en tres grandes subcontinentes: América del Norte, América Central y América del Sur. Nuestro país, la República Argentina, es decir, nosotros, nos ubicamos en América del Sur. Por ejemplo, en América del Norte está Estados Unidos, Canadá, México. En América Central tenemos, por ejemplo, un país muy reconocido mundialmente, que es Cuba. Y bueno, y en América del Sur, nuestro país, la República Argentina, Chile, Brasil y otros tantos. Entonces, geográficamente, repito, el continente americano entonces se divide en América del Norte, América Central y América del Sur. Pero culturalmente, ¿sí? Culturalmente, el continente americano se divide en dos grandes bloques: América anglosajona y América latina. Y acá cambia un poquito la división. Yo recién les había dicho que México, por ejemplo, pertenecía a América del Norte. Pero cuando nosotros hablamos de la división cultural del continente americano, como les dije recién, América anglosajona y América latina, México, desde México hacia el sur, todos los países que se encuentran ubicados desde México hacia el sur pertenecen a América Latina. Y desde México hacia el norte, todos los países que se encuentran ubicados allí pertenecen a América anglosajona. Bien, vamos a continuar. Les hago la siguiente pregunta. Nuestro país, la República Argentina, ¿es un estado? Sí, sí lo es. Es un país independiente. Pero para conseguir justamente ese estado administrativamente independiente, tenemos que tener en claro ciertos conceptos, o se tienen que reunir ciertos conceptos. El primer concepto para que un país sea considerado un estado es el concepto de territorio. Cuando hablamos de territorio, hablamos del área que compone ese país, es decir, el suelo, el subsuelo, el agua y el espacio aéreo que forma ese país. Pero acá tenemos que tener en cuenta que para que esto se dé, nuestro país, por ejemplo, en este caso, tiene límites. Y esos límites son líneas imaginarias que a lo largo del tiempo se han ido construyendo y que han quedado establecidas con sus países o con los países vecinos. Otro de los conceptos fundamentales para que un país sea considerado como tal y sea considerado un estado es el concepto de población. Este concepto es muy sencillo. La población es el conjunto de los habitantes que tiene un estado, que tiene un país. En este caso seríamos todos nosotros que vivimos en la República Argentina. Y por último, y no menos importante, el concepto que nos queda es el de la organización político-administrativa. Un país, un estado como tal,
completamente independiente, tiene un conjunto de autoridades. En este caso nosotros, la República Argentina, vivimos en un estado democrático, por lo tanto las autoridades son elegidas a través del voto, es el pueblo quien elige a sus representantes y se rige por leyes que están establecidas en la Constitución Nacional. Es decir, que si bien tenemos todas las libertades, también tenemos también tenemos deberes que tenemos que cumplir con ellos. América Latina, como dijimos anteriormente, está compuesta por diferentes países, muy distintos en algunas cosas y muy parecidos en otras. Por ejemplo, cuando hablamos de religión, de idioma, de tradiciones, de costumbres, estamos haciendo referencia a la cultura que tiene un estado o que tiene un país. Esa cultura es diferente de un país a otro. ¿Y por qué? Si todos pertenecen a América Latina. Tiene que ver justamente con el proceso de colonización que sufrieron estos territorios. Ustedes saben que en el año 1492 Cristóbal Colón descubre América. Bien, Cristóbal Colón llega a lo que se conoce como Centroamérica, ¿sí? Pero a lo largo de distintas expediciones fueron llegando a distintos territorios del continente sudamericano. En el caso de Brasil, por ejemplo, el territorio brasilero fue descubierto por gente que venía de Portugal. Entonces, esas personas trajeron consigo su cultura, específicamente su idioma, y por lo tanto, Brasil, por ejemplo, habla el portugués y no el castellano, como en el caso de la República Argentina o de Chile o de Paraguay. Ese proceso de colonización, se produjeron los primeros intercambios con los primeros habitantes que tenían este territorio, que en forma inadecuada muchas personas les llaman indios. No son indios. Los primeros habitantes fueron los aborígenes. Ellos fueron los que habitaban estas tierras. Al llegar los colonizadores, se produce un intercambio entre ambas razas y surge una nueva cultura. Eso es importante que quede claro. Luego de este primer proceso de colonización o luego de este primer intercambio, con el correr de los años, se fueron provocando distintas corrientes inmigratorias en nuestro territorio, en el territorio de América Latina. La mayoría de los inmigrantes que ha recibido este territorio vienen del continente europeo y del continente asiático. Nuestro país, por ejemplo, en nuestro país, a fines del año 1890 y principios del año 1900, se producen fuertes inmigraciones de España y de Italia, que venían con un bagaje cultural muy importante y del cual la mayoría de las familias argentinas descendemos de europeos, españoles e italianos específicamente. También hemos recibido muchos inmigrantes japoneses, chinos, árabes, y en la última mitad del siglo, en la última parte, mejor dicho, del siglo XX y principios del siglo XXI, hemos recibido también inmigrantes de países vecinos, como es en el caso de Venezuela. Todos estos inmigrantes, ya sean europeos, asiáticos, africanos, porque también los hay, y de países limítrofes, como en el caso de Venezuela, todas estas personas que vienen a nuestro país, en la mayoría de los casos vienen buscando tener mejores condiciones de vida, conseguir un trabajo, poder desarrollarse profesionalmente. Y a la vez, ellos vienen con su cultura, con sus tradiciones, con sus creencias, y esas
tradiciones, esas creencias, empiezan a formar parte de lo que es nuestra cultura. Para cerrar este video, les dejo un enlace que pueden ver en la filmina. Es un video que la verdad que me parece muy ilustrativo y muy relacionado con todo lo que hemos estado hablando en este video. Bueno, los saludo, les deseo una muy buena jornada y como les digo siempre, todas las bendiciones, todo lo mejor y por sobre todas las cosas les deseo salud. Los quiero mucho y nos vemos pronto.